venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Fabiola, fuera del estudio conversamos que íbamos a seguir hablando sobre el duelo. Sí, como hemos hablado en otros programas, el duelo es un proceso, ¿verdad? Y este proceso es un caminar que vamos haciendo por jornadas, por pasos. Y es necesario dar un paso a la vez, consolidarnos en él para poder dar el siguiente y así hasta llegar al final del camino. Sí, lo comentamos en el programa pasado, que era como subir una escalera, gradita por gradita. No podés subir una escalera con 4 escalones, dando 4 pasos al mismo tiempo. Así es. Lo que pasa que en los procesos dolorosos nosotros queremos salir rápido de ahí, ¿verdad? No quisiéramos pasar por ello. Entonces es importante dejar claro a las personas que necesariamente hay un camino que va a recorrer, que hay jornadas, que hay estaciones y que tenemos que estar conscientes de ellas y conocerlas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Y qué pasa cuando no vivimos nuestros duelos por etapas? Cuando nos las queremos saltar, digámoslo así, porque son muy dolorosas o las negamos y queremos creer que nosotros no necesitamos hacer un duelo. Así es. Pues mira, un ejemplo muy, muy claro que nos ayuda a ilustrar esto es el de la herida y la cicatriz, ¿verdad? Si yo sufro una herida profunda y sangrante en mi brazo, ¿cuáles son las etapas por las que va a pasar esta herida? ¿Verdad? En el momento justo en el que me la hago, ni siquiera me duele. Por unos instantes yo no reacciono y es porque el cuerpo hace una vasoconstricción. Se contraen los vasos sanguíneos, se inhiben los estímulos nerviosos y me quedo en un periodo sin reaccionar al dolor. Pero este es solo un mecanismo de defensa muy fugaz contra el dolor de la herida. Y cuanto mayor es la herida, mayor es este mecanismo de defensa. Pero inmediatamente aparece después de esto el dolor agudo, intenso, que es la primera respuesta del cuerpo que me avisa que algo está pasándome. Y después empieza a brotar la sangre en proporción al daño de los tejidos. Hasta que en un momento concreto, el cuerpo detiene este proceso de sangrado, empieza a coagular la sangre y se forma un tapón. Ya no sangra. En este momento mi herida entra en un proceso en el que el coágulo se seca. Y es lo que llamamos la costra. Pasado un tiempo después de esto, los tejidos nuevos empiezan a surgir desde dentro, empujando hacia afuera esta costra, ¿verdad? Para poder salir estos tejidos nuevos. Hasta que esta costra se desprende y se cae. En este punto, fíjate, es cuando la herida ya no duele. Podemos decir que ya se curó, pero siempre se quedará la marca, el recuerdo de esa cicatriz, ¿verdad? Entonces, nos queda el recuerdo de la herida, que es la cicatriz. Entonces, si esto ocurre en el cuerpo, también esto ocurre en nuestro cerebro, el que contiene nuestra mente, contiene las emociones, así es. Digamos el alma, ¿verdad? El alma, que es donde están las emociones, los pensamientos, la voluntad, la inteligencia. Está ocurriendo también un proceso similar a todo el proceso de herida, sangrado, coagulación, cicatrización. Y tenemos que ir aceptando y viviéndolo. Bueno, este ejemplo es muy ilustrativo y creo que les ayudará a nuestros radioyentes a entender el tema. Sí. Me ha gustado, Fabiola. Nos quedará la cicatriz, el recuerdo de lo que nos pasó, pero la herida ya no duele. Así es. Y a este punto necesitamos llegar cada uno de nosotros con nuestros duelos, a que ya no suframos, ya no nos duela, pero siempre podemos recordar lo vivido porque nuestras cicatrices están ahí. Sí. Y entonces cuando no permitimos que la herida cicatrice bien, nos va a traer problemas. El dolor se alarga, creo yo. Así es. Y se hace mayor. Sí. Me recuerda lo que dijimos en el programa anterior. Somos
lo que somos ahora gracias a que eso o esa persona pasó por nuestra vida, dijiste. Sí. Y esa es una forma de quedarse en nosotros, pero sin sufrimiento. Ajá, así es, sí. Podemos decir que esta es la parte redentora del duelo, la parte buena de un duelo. No todo se queda en dolor, pero cuando no cicatriza bien la herida, pasando por todas sus etapas necesarias de sanidad, siempre nos va a doler. Lo que cicatriza mal duele y puede así seguir doliendo por tiempo indefinido. Podemos decidir entonces que es mejor el proceso de curación. O me quedo con el dolor indefinido o elijo el proceso de curación. Uh-huh. Bueno, ahora estamos más encaminados para entender las etapas necesarias en la elaboración de los duelos. Hablando de estas etapas en los duelos, ¿cómo se llegó a entender este proceso en los duelos y si son iguales para todos los psicólogos que tratan este tema? Sí, mira, es muy interesante el tema del duelo y creo que muchos psiquiatras y psicólogos le han prestado mucha atención a esto. La pionera, que fue la primera persona que observó este proceso de duelo, fue la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella se dio cuenta porque trabajaba con enfermos terminales en hospitales, ¿verdad? Ella empezó a observar que tanto los enfermos terminales como los familiares pasaban por diferentes estados y que estos estados se repetían en todos como un patrón. Pasaban de la negación, ¿verdad? Negar lo que les estaba pasando. No aceptarlo. Así es, ¿verdad? Me niego. Luego pasaban a estar enojados. Luego entraban en una etapa como de regateo con Dios, como de negociación con Dios, con los médicos, con la vida. Luego se deprimían, ¿verdad? Es cuando dejo de luchar, tiro la toalla, me doy por vencido, pero finalmente llegaban a una aceptación. Y este trabajo fue la inspiración de otros psiquiatras y psicólogos que continuaron investigando sobre la elaboración de los duelos. Yo creo que cada profesional tiene su planteamiento, ¿verdad? En este sentido. Le llamarán de diferentes modos a cada una de las etapas, pero básicamente están trabajando lo mismo. A mí personalmente me ha parecido muy interesante y muy completa las etapas que vamos a plantear en este programa y son las que plantea el psiquiatra Jorge Bucay. Ah, bueno, porque fíjate que yo observo que la mayoría de la gente, hablando de las etapas del duelo que tú me estás diciendo, nos quedamos o en la etapa de la cólera o en la etapa de la depresión, ¿verdad? Sí, los duelos no resueltos. Y después no sabemos por qué estamos deprimidos o por qué tenemos cólera. Sí, así es, así es. Y estas etapas de las que vamos a hablar son válidas para todos los tipos de duelos, desde las pérdidas pequeñas, las pequeñas pérdidas cotidianas, hasta las pérdidas grandes y devastadoras. Sí, claro, sí. Lo que sucede es que en las pérdidas pequeñas es más difícil, ¿verdad?, identificar que estamos pasando por estas etapas, porque también son más suaves, se pasan más rápido, pero en las pérdidas por muertes, ¿verdad?, que quizá es el duelo más profundo que vivimos los seres humanos, se pueden ver mucho mejor estas etapas. Así que vamos a usar el ejemplo de los duelos por muerte, aunque sabemos que podemos ir haciendo un paralelismo, ¿verdad?, con otros tipos de pérdidas, como la pérdida de un trabajo, de un negocio, de una relación afectiva, la pérdida de la juventud, de muchas cosas. Los divorcios, fíjate, pasan por etapas muy similares al duelo por muerte. Sí, y quizás peor. A veces un divorcio, Fabiola, puede ser más doloroso que la pérdida de un ser querido, sobre todo de padres cuando los padres ya están ancianos, ¿verdad? Porque es más difícil, creo yo, de aceptar. Claro. De aceptar que a una persona ya no se nos quiere, sí. Que un padre anciano o una madre anciana, pues pasó a otra vida. No, incluso la muerte del cónyuge siendo joven puede ser, aunque más dolorosa, pero más fácil de aceptar porque la persona no me dejó de querer porque quisiera dejarme de querer, ¿verdad? Es porque se fue.
pero no decidió voluntariamente abandonarme. Sí, en el sí. divorcio hay un abandono Sí. o un dejar el vínculo de manera voluntaria. Entonces se mezclan otros sentimientos que Como tienen la que ver autoestima. eso, con la autoestima. Sí, sí. Bueno, estaremos atentas a este paralelismo e invitamos a los radioyentes a que lo estén también. Continúa, Fabiola. Sí, pues cuando una persona, ¿verdad?, se enfrenta a una pérdida por muerte, como dijimos antes, que vamos a usar este ejemplo, la primera reacción cuando recibe la noticia, ¿verdad?, cuando se enfrenta al impacto de la noticia, entra en una etapa de negación o incredulidad. Aquí la persona se paraliza, no reacciona, el estado de confusión es abrumador. Explícame como una inquietud personal, y si te dan una noticia o ves a una persona amada que acaba de morir y te desmayas, o sea, como dicen vulgarmente, todo el cuerpo se aguadó. Ajá. ¿Qué? Ese es un estado de shock. Es exacto, es un estado de shock, ¿verdad? De que no aceptamos lo que está pasando, no me lo puedo creer, ni siquiera he llegado a la aceptación. Mi mente se resiste, todo mi ser se está resistiendo a creer que esto esté ocurriendo. Por eso es que la persona se ve en un estado de mucha confusión, ¿verdad? Entre la realidad, entre si esto será verdad, no será verdad. Y el desmayo es como una respuesta extrema de negación. Me voy de esta realidad, me desmayo. Porque yo una vez en mi vida me he desmayado. Una. Y fue cuando llegué a la policlínica, mi hermano me dijo, ya murió papá. Y me tomó los dos brazos, pero yo me acuerdo que me fui deslizando hacia hasta el suelo y él me levantó. Sí, uh-huh. Fíjate, ahí te enfrentaste a la primera etapa del duelo, ¿verdad? Entonces tu respuesta de negación, tu incredulidad era tal que me voy. El desmayo es una respuesta de no quiero esto. No quiero, uh-huh. Pero nosotros lo estábamos esperando, Fabi. Esto le puede servir a los radioyentes porque él tenía meses de estar enfermo. Claro, es un duelo anticipado, pero siempre, aún siendo un duelo anticipado, en el momento de partir la persona, en el momento de ocurrir el desenlace, uh-huh. Vas a tener esta reacción, uh-huh. ¿verdad? Como se dice también vulgarmente, no es lo mismo verla venir que afrontarla. Exacto, uh-huh. Sí. Y se produce porque la mente se está protegiendo, ¿verdad?, de ese dolor, y es un mecanismo casi instintivo. Por eso que te quedaste sin reacción tal que ocurrió el desmayo. Uh-huh. Entonces la persona en este momento no entiende lo que le están diciendo. Fíjate, es un estado de alta confusión. O sea, te estás protegiendo. Totalmente. Porque hay veces que uno está oyendo cosas o está viendo cosas y no las entiende o no las oye porque uno no quiere oír. Así es un mecanismo inconsciente, ¿verdad? Y por eso pensamos que es un error, que no se trata de nuestro familiar o de la persona amada, que se han equivocado. Uh-huh. Y es todo, fíjate, parte de este mecanismo de protección hacia el dolor, ¿verdad? De lo que sé que se me viene encima. Entonces, por si acaso es un error, la mente se abstiene por un tiempo de creerlo, hasta que lo comprueba. Fíjate que aquí entramos en el proceso de toma de contacto, ¿verdad? Aquí es la primera toma de contacto. Inmediatamente necesito alejarme de lo que estoy percibiendo. Luego me vuelvo a acercar, vuelvo a tomar contacto, luego me vuelvo a retirar, y es la manera de ir procesándolo. O sea que lo que están diciendo, lo que está sucediendo es tan doloroso que la psique hace todo esto para protegerse de la realidad de lo que está pasando. Así es, ¿verdad? Como creer que es un mal sueño, que es una pesadilla, que no puede ser. Y es pues la primera etapa normal del duelo. O vemos a la persona y creemos erróneamente que quizá, fíjate, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Uh-huh. Cuando estamos cerca o alrededor de una persona que está pasando esta primera etapa, creemos erróneamente, y ahí los seres humanos juzgamos mucho, que quizá no le importaba mucho, ¿verdad?, la persona que ha muerto, porque se ha quedado sin reaccionar, ¿verdad? Parece como que no le importa. Esto es juzgar erróneamente.
No es que no le importe, no es que no quisiera a la persona, es que en ese momento su psique está en un estado de impasse. No, y eso es delicadísimo, juzgar los sentimientos de otras personas, porque los sentimientos para mí son infinitos, el cerebro es infinito, Claro. no conocemos ni nuestros sentimientos, no podemos juzgar. Y no solo los sentimientos, ¿verdad? Juzgamos a toda la persona muchas veces, sus pensamientos, juzgamos sus creencias, sus actitudes, su comportamiento. Entonces imagínate cuando tú estás en un duelo tan doloroso, además de afrontar el dolor, afrontar el que otros no entiendan que estás en ese impasse y te critiquen o te digan, pero no reaccionás, pero ¿qué te pasa? ¿Verdad? Es que no puedes reaccionar. Por eso en tiempos antiguos quizás contrataban a las plañideras, ¿verdad? Para que gritaran, lloraran. Ajá, sí. Y creyera la gente que tú estabas sintiendo el dolor. Bueno, de hecho, a la par de las plañideras. Así es. De hecho, el mundo musulmán, en el mundo árabe, esto se sigue usando. ¿Ah, sí? Sí, las plañideras siempre van delante del entierro, ¿verdad? Ay, no es posible. Sí. Porque fíjate, yo también lo pensé o sea cuando que estaba... ellas ya van dando la cara a la sociedad por mí. Exacto. Yo puedo ir atrás tranquila, calmada. Porque muchas de estas familias, ¿verdad?, están todavía en ese momento en el shock, en el duelo, en esa etapa de shock del duelo, de la incredulidad. Entonces, lo que tú dices, estas personas les facilitan ese momento. ¿Sí? Tiene un sentido, ¿verdad? Todo tiene una explicación. Ah, entonces es por eso que oímos, e incluso nosotras mismas lo hemos pasado, que uno quisiera huir, salir corriendo, o acostarse y despertar, y que esto haya sido como una pesadilla, un mal sueño. Sí. De hecho, oímos a las personas que están de duelo en este momento que dicen, no puede ser, esto no es cierto, quizá estoy soñando, quizá mañana cuando me despierte esto fue solamente un sueño. Esto será una pesadilla, no está pasando en la realidad. Y mantenemos eso durante esta etapa, ¿verdad? Fíjate, Fabiola, que yo estoy aprendiendo bastante, porque yo ante muchos duelos de la vida, yo he tratado de no pensar mucho, de distraerme con otras cosas. Entonces eso me queda en el subconsciente y no lo proceso, ¿verdad? Así es, así es. Se queda sin elaborar, entonces se cronifica. Se cronifica, Sí. o sea, se hace crónico. Sí, así es. Y ya no sabes qué es lo que te está molestando. Claro, claro. Porque cuando las cosas pasan al subconsciente o al inconsciente, afloran en otra forma, ¿o no? Afloran más a nivel de síntomas, a nivel de emociones, sentimientos que no sé ¿Cólera? de dónde vienen. Sí, Ajá, emociones como la cólera que no sé de dónde me viene, ¿verdad? Entonces mejor lo afronto, lo pienso y lo converso. Así es. Así lo estoy procesando. ¿Y cuánto tiempo es normal estar así? ¿Cuánto tiempo dura esta etapa de negación? Sí, puede durar desde minutos hasta horas o incluso días, ¿verdad? Y esto ocurre así en el duelo normal. Cada persona tiene su ritmo. Hay personas que pasan por esta etapa en cuestión de segundos, de minutos, de pocas horas. Hay personas que tardan más tiempo, pero aún así estamos dentro de una reacción de duelo normal. Ahora, en los duelos crónicos, los duelos mal resueltos, que es lo que decíamos antes, la persona puede quedarse en esta etapa atrapada porque se resiste a procesar el dolor. ¿Y ocurre igual en los niños, Fabiola? Sí, los niños pasan por las mismas etapas que el adulto y también pueden quedarse atrapados, ¿verdad?, en esta etapa de negación y quizá con mayor facilidad, porque ellos no tienen los mecanismos psicológicos de manejo que sí puede tener un adulto. Y esto puede entonces hacer mucho más marcado y mucho más complicado el duelo y esta etapa para un niño, para una niña, ¿verdad? Ajá. Y los adultos se extrañan de esta reacción y piensan lo mismo, ¿verdad? Qué raro, parece que no le importa, o quizá no quería a su abuelito, o no quería a su papá, o no quería a esa persona, ¿verdad? Y no es eso, es porque el niño no sabe cómo procesarlo.
Y además los demás adultos de su mundo, ¿verdad?, también están en este mismo proceso, viviendo su propio dolor, con lo que es probable que no puedan atender al niño y darle lo que necesita en ese momento. Uh-huh. Que esto es algo que complica los duelos familiares. Sí, eso es muy cierto. He visto casos de niños a los que les ha pasado esto y no han podido ser atendidos a tiempo. A veces crecen con este duelo crónico y sin elaborarlo. Así es, ¿verdad? Entonces son niños que cuando crecen, ya adolescentes o incluso adultos, la negación es un mecanismo de defensa muy utilizado, ¿verdad? Un mecanismo que aplican de forma general a otras situaciones que les recuerdan el dolor, que se parecen al duelo. Y como es una situación difícil, ¿verdad?, para todos los que están viviendo eso, este estado de confusión, de no entender lo que está pasando, de no saber qué hacer, por eso necesitamos ser conocedores de esto, para poder atender a los niños en este proceso y también a los adultos. Es que si no conoces las cosas, no las puedes remediar. Claro. No se puede remediar o atender algo que no se conoce. Así es. Fíjate que las personas que están de duelo y están, pues cada una de estas personas están en una etapa. Uh-huh. Cuando tú les explicas en qué etapa de su duelo personal están, eso les ayuda mucho. No solo les clarifica, sino que les ayuda a procesarlo. Porque la persona te dice, ahora entiendo por qué me siento así, ahora entiendo por qué me pasa esto, ¿verdad? Es normal. Sí. La persona necesita saber que lo que le está pasando es normal, que es una respuesta normal a una situación anormal. Un día de estos estaba platicando con una señora joven, una mujer de unos 29, 30 años, unos padecimientos de colitis, me contó ella que tenía, que le daban todas las medicinas del mundo, había ido a varios países a tratar de que se la curaran. Ella tomaba todas las aguas, los medicamentos, una dieta, si la pobre ella solo comía verduritas, arrocito, cocido. Y le dije yo, vaya donde una psicóloga. Y fue donde una psicóloga. Bueno, ni te digo el nombre ni de la persona ni de la psicóloga, pero ha estado en tratamiento y me dice ella, lo que tú acabas de decir, yo no sabía por qué tenía esta colitis, ahora Así ya lo es. descubrí y mire que estoy comiendo varias cosas, estoy mejorando Claro. en un 50%, estaba contentísima. Así es, ¿verdad? ¿Y de qué depende, Fabiola, que esta etapa de negación se logre pasar o que la persona, tanto adultos como niños, se queden atrapadas en ella? Depende de los mecanismos personales internos de manejo de la realidad y de situaciones dolorosas, ¿verdad? Digamos que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios mecanismos para manejar esto. Hay personas que tienen la capacidad de manejar mejor el dolor que otras. ¿Pero porque lo han aprendido o porque su personalidad es así? Depende de ambas cosas. Bueno, recordemos que somos seres complejos, entonces estamos formados por muchos factores, no hay una causa única. También depende lo que tú acabas de decir, esto depende de los modelos que tengamos, ¿verdad? Es decir, cada adulto tiene unos modelos, unos referentes, y desde niño esos modelos con los que convive le están enseñando, le están modelando estilos de pensamiento, estilos de comportamiento, y esto lo vamos a ir incorporando a nuestro bagaje personal. Entonces, también va a depender del tipo de vivencia que hayan tenido con la persona fallecida, ¿verdad? Si la persona que ha fallecido pasó por un proceso muy largo, muy doloroso de enfermedad, entonces el niño ya estaba en un proceso de negación, al que ahora se le une además la muerte, ¿verdad? Porque para un niño ver a un familiar cercano sufriendo ese proceso de muerte, ya le lleva a una negación. Y luego ocurre el fallecimiento. Entonces se aunan ambos procesos. El que ya tenía de negar el dolor de lo que le estaba pasando. Y ahora va a negar la muerte. Exacto, y ahora voy a negar la muerte. Y no se puede hacer eso un tipo de personalidad
si no lo resolves, digo, de que Sí. sigas el resto de tu vida negando y negando todo lo que Así sea es, dolor, así es. y ya sea parte de tu comportamiento. Así es, ¿verdad? Se vuelve parte, sí, de la personalidad. Las experiencias o hábitos de pensamiento, de conducta que practicamos, se vuelven parte del carácter, ¿verdad? Ajá. Otros tipos de traumas no resueltos, fíjate, y no necesariamente unidos a una pérdida, y que no se han resuelto, pero el dolor que sufrió en ese trauma le llevó a una negación como forma también de protección contra el sufrimiento. Entonces esto va a enganchar con el duelo y es como un suma y sigue, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí tenemos el hecho de que hay muchos factores que pueden alargar una etapa de negación o que la persona se quede atrapada en ella, ¿verdad? Los modelos aprendidos de manejo de la realidad del dolor, las experiencias con la persona fallecida, otros traumas no resueltos y lo que tú dijiste, la personalidad misma, ¿verdad? De cada uno. Hay personalidades más fuertes que otras para manejar estas cosas. Se sobreponen con más facilidad. Sí, porque la negación se usa en muchísimos aspectos de la vida. Mucha gente que tiene adicciones, por ejemplo, ocupa la negación. Ah, sí. No, yo no soy adicta al alcohol, no, yo no soy adicta a esa droga. Lo que pasa es que lo hago de vez en cuando y tal vez tú estás viendo que la persona es una adicta completamente. Claro, que está atrapada o te dice que lo puede dejar cuando quiera. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía no ha decidido cuándo. Está en la etapa de negación. Exacto. Porque ese es otro duelo, el Sí. saberte dependiente de algo y que tenés que vivir sostenido por eso. O que cuando decido rehabilitarme tengo que dejar eso que en realidad me gusta o que creo que lo necesito para vivir. Ajá. Soltar eso Soltar. y dejarlo lo que ir. hablábamos aquella vez de soltar. Exacto. Hay un duelo también, ¿verdad? Pero es que mira, Fabiola, en todas estas cosas que hablamos, entra también la parte espiritual, pero esa no la podemos tratar porque nuestros radioyentes tienen distintas creencias, distintos credos, pero sí, yo aconsejaría, y ya me estoy poniendo en tu puesto, Fabiola. Ajá, está bien. Que cada persona busque la parte espiritual que se va adaptando a la parte emocional. Claro, que sobrelleva lo Yo emocional. la buscaré en mi creencia. Ujú. Otras personas la buscan en sus ramas, en sus creencias. Así es. Pero están conjugadas íntimamente. Claro, ¿verdad? claro. Lo espiritual te ayuda a sostener al alma, ¿verdad? Cuando el alma sufre. Porque hemos tratado, Fabiola, los aspectos de negación, ¿verdad? Sí. Vieras cuánto estoy aprendiendo en estos Qué bueno, programas. me alegro. Muchísimas Ese es gracias, el Fabiola. Ha propósito. sido un gusto tenerte aquí.